Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender a resolver un triángulo rectángulo cuando conocemos un lado y un ángulo, además de saber que el triángulo es rectángulo. Para resolver este caso vamos a poner un ejemplo y a partir de aquí vamos a ir resolviendo en este primer ejemplo y en este primer caso de triángulo rectángulo. Para ello vamos a suponer, por ejemplo, el triángulo rectángulo, este de aquí con un ángulo recto, vamos a llamar a esto A, a este ángulo, vamos a llamar a este ángulo B y este ángulo lo llamamos C. Vamos a suponer, además de este ángulo recto, que conocemos el ángulo A y nos dicen que A es un ángulo que tiene de amplitud, por ejemplo, 42 grados y que además conocemos un lado. Vamos a suponer que conocemos este lado de aquí abajo, la distancia desde A hasta B, y que esa distancia, por ejemplo, es 7 metros. Lo ponemos aquí también. Que la distancia desde A hasta B es 7 metros. Pues bien, con esos dos datos tenemos que resolver el triángulo. ¿Y qué significa resolver? Resolver es calcular todos los lados y todos los ángulos. Vamos a empezar por los ángulos, por empezar por algún sitio. Y es que fijaos, todos los triángulos, sean o no rectángulos, sus ángulos miden, la suma de sus ángulos es 180 grados. En este caso tenemos que el ángulo A es 42 grados, B es 90 y nos faltaría por calcular C. Por lo tanto, el ángulo C es... Tienen que sumar los tres 180 y de eso quitamos 90 que ya tenemos en el ángulo recto y también quitamos 42 que tenemos ya en el ángulo A. Y si sumamos, si hacemos esta resta, nos queda que el ángulo C es de 48 grados. Pues ahí ya tenemos los tres ángulos, porque tenemos A que es 42, B que es 90 y C que es 48. Bien, vamos ahora a por los lados. En este triángulo hemos dicho que es rectángulo. Y pensemos una cosa. Si nosotros, por ejemplo, sabemos cuánto mide la distancia desde B hasta C, imaginad que esto ya lo hemos calculado. ¿Cómo podríamos calcular la distancia desde A hasta C? Pues si sabemos los dos catetos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras y así podríamos calcular la hipotenusa, que se encuentra en el lado opuesto al ángulo recto. Por lo tanto, vamos a centrarnos en calcular la distancia que va desde B hasta C. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues fijaos, si utilizamos el ángulo A, ¿qué razón trigonométrica nos une el cateto opuesto, que sería BC, entre el cateto contiguo, que sería AB? Pues esto es, efectivamente, la tangente de ese ángulo. Tangente del ángulo A, que hemos dicho que es 42, es cateto opuesto BC, que es lo que queremos calcular, dividido por el cateto contiguo, que es 7. Por lo tanto, de aquí despejamos BC, que es este 7 que está dividiendo, pasa multiplicando, y B por C es 7 por la tangente de 42. Y hacemos ese cálculo con la calculadora, y obtenemos que eso es 6,30. Pues ese 6,30 es lo que mide la distancia desde B hasta C. Vamos a coger en realidad 4 decimales para no cometer tanto error. Pues bien, una vez que sabemos que eso mide 6,30, hemos dicho, podemos calcular la hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Pues utilizando, como decimos, el teorema de Pitágoras, vamos a hacer la hipotenusa y sería hipotenusa, vamos a llamarle h, por llamarla de alguna forma. Lo ponemos aquí en el dibujito, h. Cateto al cuadrado, uno de ellos, y el otro, pues 6,30 al cuadrado. Vamos a calcularlo. 7 al cuadrado es 49, más 6,3028 al cuadrado es 39,7252. Y si hacemos esta suma, tenemos que h cuadrado es 88,7252
52. Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos saber solo la hipotenusa. Por lo tanto, tomamos la raíz cuadrada de 88,7252 y eso nos da como solución el número 9,4194. Os preguntaréis, una raíz cuadrada como esta tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Y digo, vale, es verdad. Pero ¿qué pasa? Que aquí estamos en distancias, en un cuerpo geométrico, en este caso en el plano, un triángulo. Por lo tanto, no tiene sentido coger la solución negativa y nos quedamos únicamente, directamente con la posición, con el número, con la solución positiva y expresamos obviamente también lo que mide. Aquí hay que poner también la unidad. Pues fijaos, ya hemos calculado todo lo que nos pedían. Tenemos cuánto es el ángulo C. Tenemos cuánto mide la distancia desde B hasta C. Y tenemos cuánto mide la distancia desde A hasta C. Hemos calculado todo y de esta forma hemos resuelto el triángulo rectángulo que nos planteaban utilizando, como hemos dicho, las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras.